Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en el sistema judicial español. Hoy ponemos la lupa sobre una pieza que es fundamental, las audiencias provinciales. Vamos a explorar cómo se montan, quién trabaja ahí dentro y, sobre todo, qué tipo de asuntos penales, pues acaban llegando a sus manos. Para guiarnos, tenemos un documento que nos detalla su composición y sus tareas en lo penal. El objetivo es pillar bien cómo se organizan estos tribunales y cuál es exactamente su rol cuando hablamos de delitos. Porque, ojo, que su estructura, pues no es igual en todas partes y hay una tendencia interesante a crear secciones súper especializadas para casos muy concretos. Venga, vamos a desgranar esto un poco. Empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Dónde están y hasta dónde llega su poder? Lo que sabemos es que cada audiencia provincial tiene su, cuartel general en la capital de la provincia y su jurisdicción, abarca todo ese territorio. Parece sencillo, ¿verdad? Esa es la regla general, sí. Pero bueno, el sistema tiene sus recovecos y busca ser práctico, ¿eh? Fíjate, se pueden crear secciones de la audiencia fuera de la capital provincial. Ah, sí. Claro. Piensa en una provincia extensa o con núcleos de población importantes, pero lejos de la capital. Pues se pueden establecer secciones ahí. Estarían vinculadas a uno o varios partidos judiciales, que son como las divisiones territoriales básicas de la justicia. La idea es, acercar este tribunal a esas zonas. Y hay otra cosa interesante. Desde el punto de vista de la organización interna, el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ que es, el órgano de gobierno de los jueces en España, tiene un poder importante aquí. Puede decidir, eso sí, consultando antes al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que una sección concreta de la audiencia se encargue en exclusiva de ciertos tipos de asuntos. En exclusiva. Sí, para toda la provincia. Aunque haya otras secciones, incluso esas que están fuera de la capital, determinados casos irán directamente a esa sección especializada. Y para que todo el mundo lo sepa y sea oficial, estas decisiones, se publican siempre en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Entendido. O sea que se busca concentrar la especialización en un punto, aunque la estructura sea, provincial. ¿Y quiénes forman una audiencia provincial? Para que funcionen, ¿quiénes las integran? Supongo que no es un solo juez, claro, al ser un órgano superior. Claro, son tribunales colegiados. Las decisiones se toman en grupo. Lo normal es un presidente y, como mínimo, 2 magistrados más. Esa es, la unidad básica. Si la audiencia tiene mucho volumen de trabajo y se divide en varias secciones, que es lo habitual en provincias medianas o grandes, pues cada una de esas secciones tiene esa misma composición mínima. Un presidente de sección y 2 magistrados. Exacto. Y el presidente general de toda la audiencia provincial, a su vez, preside una de esas secciones. Pero, como decíamos antes, la estructura es adaptable. Si una provincia tiene relativamente pocos asuntos, ya sean penales o civiles, que lleguen a la audiencia, la plantilla puede ser más pequeña. Podría llegar a haber solo 1 o 2 magistrados en total, incluyendo al presidente. Anda, ¿y cómo se las arreglan si son tan pocos para celebrar un juicio? Que normalmente se necesitan 3 magistrados para formar el tribunal, ¿no? Muy buena pregunta, porque ahí está la clave de la flexibilidad del sistema. Para esos actos que exigen sí o sí la decisión de un grupo de jueces, como el juicio oral y dictar sentencia, o para resolver recursos complejos, se completa el tribunal. Ah, ¿y cómo? Pues llamando a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del TSJ, de esa comunidad autónoma. Pero no es algo que se improvise en el momento, ¿eh? Hay un sistema organizado. La sala de gobierno del TSJ fija un turno anual para saber qué magistrados del TSJ están disponibles para, bajar a completar la audiencia provincial cuando haga falta. Y también puede pasar justo lo contrario. Para gestionar mejor el trabajo si hay muchísimos casos, las secciones pueden tener más del mínimo de 3. Más gente, claro. Sí, pueden ser 4 o incluso más magistrados por sección. Así se puede, agilizar la deliberación y la resolución de los asuntos. Y un detalle sobre cómo se asignan los magistrados a las secciones. Si las secciones no están divididas por materia, por ejemplo, una solo penal y otra solo civil, o por especialidad mercantil, violencia sobre la mujer, los magistrados pueden ir rotando o viendo asuntos variados. Es una adscripción funcional, general, Pero si las secciones sí están separadas por materia o especialidad, entonces esa funcionalidad se limita a esa área concreta. Entiendo. Un magistrado asignado a una sección penal especializada, por ejemplo, se centrará en esos casos. Esto busca potenciar el conocimiento experto, claro. Competencias en lo penal. ¿De qué se encargan exactamente en este terreno?
La documentación que tenemos apunta en primer lugar a las causas por delito, pero quitando las que por ley van a los juzgados de lo penal o a otros tribunales como la Audiencia Nacional. Exacto. Ese es su trabajo principal como tribunal de primera instancia, juzgar los delitos más graves. En general, hablamos de aquellos delitos que llevan aparejadas penas de prisión de más de 5 años. Los más serios, entonces. Eso es. Los que tienen penas inferiores hasta 5 años suelen ir a los juzgados de lo penal, que son unipersonales, con un solo juez. Las audiencias provinciales, al ser colegiadas, se reservan para los casos de mayor entidad, aunque bueno, siempre hay excepciones y detalles que marca la ley, claro. Pero ojo, que su segunda gran función que menciona el texto y que supone una carga de trabajo enorme es resolver los recursos que permite la ley. Ah, los recursos. Sí, actúan como tribunal de apelación, revisando decisiones de juzgados inferiores. A ver, desglosemos eso de los recursos, que parece importante. Se mencionan recursos contra decisiones de los juzgados de instrucción y de los juzgados de lo penal de la provincia. Tal cual. Piensa en la audiencia provincial como la segunda parada para muchas decisiones judiciales que se toman en la provincia. Revisan tanto resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción durante la fase de investigación de un delito, lo que llamamos autos, ¿Vale? como las sentencias que dictan los juzgados de lo penal después de un juicio. Son en la práctica el principal tribunal de apelación penal a nivel provincial. Y aquí hay una curiosidad procesal interesante, ¿eh? Sí, cuenta. Cuando el recurso es contra una decisión de un juzgado de instrucción en un juicio por delito leve, lo que antes eran las faltas, asuntos de menor importancia. La audiencia provincial no necesita reunir a sus 3 magistrados. Ah, ¿no? No. Resuelve uno solo, que se elige por turno. Es una forma de agilizar la respuesta para estos casos menores, ¿sabes? Entendido, más rápido. También se habla de recursos contra decisiones de juzgados muy específicos, los juzgados de violencia sobre la mujer y los más recientes, los de violencia sobre la infancia y la adolescencia. Efectivamente. Y aquí volvemos a la especialización que comentábamos antes. La ley es clara en esto. Dada la sensibilidad y la complejidad de estos temas, se deben crear secciones especializadas dentro de la audiencia provincial para ver estos recursos. O sea que no lo ve cualquiera. No. Lo ve una o varias secciones que estén preparadas para ello. Es el CGPJ quien normalmente acuerda qué secciones asumen esta especialización. Refleja una preocupación, por tratar estos casos con un conocimiento más profundo. ¿Y esa especialización se queda solo en revisar recursos o va más allá? Va más allá, y esto es muy relevante. Sí. Esas mismas secciones especializadas no solo ven las apelaciones, también son las encargadas de juzgar en primera instancia, es decir, celebrar el juicio original, los delitos más graves que hayan sido instruidos por esos mismos juzgados especializados. ¿Los de violencia sobre la mujer o sobre la infancia y adolescencia? Esos mismos. Y aún más, esa especialización también se aplica cuando el delito lo ha instruido un juzgado de instrucción normal, pero la víctima directa es una mujer en un contexto de violencia de género o un menor de edad. Ah, mira qué interesante. Sí, aunque el instructor no fuera especializado, el juicio en la audiencia provincial sí irá a la sección especializada. La idea es clara, concentrar en magistrados con formación específica el enjuiciamiento de estos casos, que son especialmente delicados. Queda claro, la especialización es una tendencia fuerte en estas áreas. ¿Qué otros recursos pasan por sus manos? Pues también revisan las decisiones de los juzgados de menores de la provincia. Y si surge una disputa sobre qué juzgado de menores debe llevar un caso dentro de la misma provincia, es la audiencia provincial la que decide. Vale. Y para terminar con este bloque de recursos, también ven las apelaciones contra las decisiones de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Los que controlan el cumplimiento de las penas. Exacto. Esos jueces que controlan cómo se cumplen las penas de prisión y los beneficios penitenciarios. La audiencia provincial revisa sus decisiones, excepto si se trata de recursos relacionados con presos condenados por terrorismo o crimen organizado a gran escala. ¿Por qué? Porque en esos casos la competencia suele ser de la Audiencia Nacional, en Madrid. Vale, o sea que juzgan delitos graves y revisan un montón de decisiones de otros juzgados. El material que tenemos añade un tercer punto en sus competencias penales. Los procedimientos de decomiso, autónomo. Suena un poco técnico. Lo es un poco, sí, pero la idea es interesante. El decomiso es, quitarle a alguien los bienes o el dinero que ha ganado con un delito. El decomiso autónomo permite hacer esto incluso si no se llega a condenar a la persona responsable. Imagina que ha muerto o ha huido y no se le puede juzgar. Ah, vale.
Pues bien, las audiencias provinciales pueden llevar estos procedimientos de decomiso autónomo si están relacionados con delitos que ellas mismas serían competentes para juzgar. Es una herramienta más para luchar contra el beneficio económico del crimen. Entendido. Y aparte de lo puramente penal, ¿tienen otras funciones? El documento menciona algo más, creo. Sí, tienen un par de funciones importantes para que el sistema, funcione sin atascos. Por un lado, resuelven las llamadas cuestiones de competencia. ¿Qué es eso exactamente? Pues es cuando dos juzgados distintos de la provincia, uno de lo civil y otro de lo penal, por ejemplo, o dos del mismo tipo, pero sin un superior común directo, discuten sobre quién debe llevar un asunto. La audiencia provincial es la que decide quién se lo queda. Pone orden, digamos. Eso es. Y por otro lado, se encargan de las recusaciones de sus propios magistrados. La recusación es el derecho que tienen las partes de un juicio a pedir que un juez se aparte del caso si hay dudas razonables sobre su imparcialidad. Por ejemplo, si es amigo de una de las partes. Exacto. Ese tipo de cosas. La audiencia decide si esas dudas están fundadas y si el magistrado debe apartarse. A no ser que esta decisión corresponda a una sala especial que hay para esto en los tribunales superiores de justicia. Volviendo al CGPJ y su poder para organizar y especializar, mencionabas que podían crear secciones exclusivas para ciertos asuntos penales en toda la provincia. Pero el documento también indica que pueden hacer algo parecido en otros ámbitos, ¿no? En civil, quizás. Exacto. El CGPJ tiene la capacidad, siempre consultando al Tribunal Superior de Justicia, de acordar que una o varias secciones de la audiencia provincial se especialicen en ver los recursos de apelación, pero en materia civil en este caso, contra las sentencias dictadas por juzgados muy concretos. Los de violencia sobre la mujer, los de violencia contra la infancia y la adolescencia, y también, si existen como juzgados separados, los de familia, infancia y capacidad. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que las apelaciones de sentencias de divorcio, custodias de hijos, tutelas, incapacidades o asuntos civiles que deriven de violencia de género o contra menores se pueden concentrar en secciones específicas de la audiencia. De nuevo, la idea es asegurar un tratamiento más experto y homogéneo en materias que son sensibles o complejas. Claro. Y si se crea más de una sección especializada para esto, el propio CGPJ reparte el trabajo entre ellas, quizá por materias específicas o por turno. Y como ocurre con otras decisiones organizativas importantes, estos acuerdos de especialización también se publican en el BOE. Siempre en el BOE, para que sea oficial. Exacto. Y suelen empezar a aplicarse a principios del año siguiente, aunque si hay mucha urgencia, pues se puede adelantar. Perfecto, me queda clara esa idea de un sistema que intenta ser flexible y adaptarse, con especialistas donde hace falta. Para ir cerrando el capítulo de competencias, una mención rápida que aparece en el material es sobre el juicio conjurado. Sí, simplemente se recuerda que el juicio conjurado popular, que en España está previsto para ciertos delitos muy concretos como homicidio, cohecho, malversación, allanamiento de morada, entre otros, se celebra normalmente en el marco de la audiencia provincial. Es el sitio habitual. Sí, es el escenario habitual, donde 9 ciudadanos legos, junto a un magistrado profesional que los preside, deciden sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. La composición exacta y qué delitos van a jurado se regula en su propia ley, la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Pero la audiencia provincial es su casa, por así decirlo. Quedamos. ¿Cuál es la foto general de las audiencias provinciales en lo penal? Pues yo diría que son verdaderos nudos centrales de la justicia penal en cada provincia. Son clave. No solo se encargan de juzgar los delitos más serios cometidos en su territorio, sino que actúan como un filtro revisor fundamental para una cantidad enorme de decisiones que vienen de los juzgados que están por debajo. Instrucción penal, violencia, menores, vigilancia penitenciaria. Exacto. De todos ellos. Son un eslabón clave, un puente necesario entre la primera respuesta judicial y los tribunales superiores, como los TSJ o el Tribunal Supremo. Y lo interesante es que no son una estructura rígida, inamovible, no. Hemos visto que son flexibles, que se pueden adaptar al volumen de trabajo de cada provincia y, sobre todo, que permiten e incluso fomentan la especialización. Esto se ve clarísimo en temas tan delicados y socialmente relevantes como la violencia contra las mujeres o la protección de la infancia. Exactamente. Esa capacidad de crear secciones especializadas, a veces con competencia exclusiva para toda la provincia, y el papel activo que tiene el CGPJ en esta organización, pues demuestran un esfuerzo del sistema judicial por adaptarse. Por un lado, a las necesidades sociales que demandan respuestas más expertas en ciertos ámbitos, y por otro, a la propia complejidad de algunos fenómenos delictivos.
No se busca solo ser eficientes, que también, sino asegurar un mayor grado de conocimiento técnico y de sensibilidad donde más falta hace. Sí, sí. Si lo conectamos con el panorama general, vemos un intento de que la justicia responda a retos muy específicos sin romper la estructura provincial, que sigue siendo la referencia básica. Esto nos deja pensando, si la tendencia clara es hacia una mayor especialización, como vemos con la violencia de género o la protección de menores, y bueno, constatando la flexibilidad que ya permite la ley, ¿qué otras adaptaciones o quizás qué nuevas áreas de especialización podrían necesitar las audiencias provinciales en el futuro? Pensemos en los delitos tecnológicos, los medioambientales, los económicos complejos. ¿Será necesario seguir afinando la estructura para garantizar una justicia penal que no solo sea eficaz, sino que esté realmente a la altura de los desafíos sociales y criminales que están por venir? Ahí queda la reflexión.